vamos a hablar hoy de cómo activar los sentidos sutiles y para eso primero vamos a establecer un poco cuál es el marco conceptual. Primero, comprendamos que existe un paralelismo obvio entre lo que son los sentidos sutiles y los sentidos físicos. De hecho, los sentidos físicos, los cinco sentidos, sirven para percibir la realidad física y los sentidos sutiles sirven para percibir la realidad no física o realidad sutil o realidad energética. Entonces vamos a tener que darnos cuenta de que existen esos dos marcos de percepción. Todo lo que tiene que ver con los sentidos, tanto son físicos como no físicos, son características femeninas o receptivas. Es decir, que nos vamos a dar cuenta que si queremos activar todo nuestro aparato sensitivo sutil, vamos a tener que hacer ejercicios de tipo femenino, no masculino. O sea, eso ya como base para entender cómo nos vamos a mover. Claro, cuando hablamos de los sentidos físicos, tenemos aquí un mundo físico, que es lo que los científicos llaman la realidad, y todo lo que no sea ese mundo físico no es real. Sin embargo, todos nosotros, sentimos muchas veces más allá de lo que percibimos a través de los cinco sentidos, más allá de la realidad física, ¿no? Ese sexto sentido del que se da muchas veces, de la intuición, o incluso también a partir de nuestro aparato mental, también captamos información que no puede ser registrada por los sentidos, ¿no? Es decir, las operaciones matemáticas que podemos hacer de cabeza son informaciones o datos que se dan única y exclusivamente en nuestro aparato mental, nuestro mundo mental. O sea, si yo digo 2 más 2 son igual a 4, yo puedo dibujar en mi cabeza esa suma y hacer la operación aritmética y por lo tanto hay campos de información que están únicamente en el campo mental. Es más, cuando hacemos un razonamiento y otro capta ese razonamiento y lo entiende, lo está reproduciendo en su cabeza, digamos que ahí estamos en el mundo mental. Pero existe, asimismo, un mundo invisible externo a nosotros. Un poco para que entendamos cómo es este mundo invisible. Pensemos en esos gráficos que utilizan a veces en la meteorología, en televisión y demás, donde ponen los gráficos esos de calor y salen como ondas de calor que salen de color rojo y luego ondas de frío que salen de color azul. Pues el mundo energético, para el que puede verlo, se parece bastante a eso, o desde luego existe una manera de decodificarlo que es precisamente a través de esos códigos de colores, como si fueran pequeñas mareas de color. Y de hecho, ahora hablaremos de los sentidos sutiles, de los equivalentes a los cinco sentidos, pero también hay más. O sea, dicho de otro modo, nosotros en el mundo sutil podemos ver, podemos oír, podemos palpar, podemos degustar y podemos olfatear. Creo que no me dejo ninguno, pero vaya, los cinco sentidos tienen su equivalente en el mundo invisible, pero también tenemos otros sentidos, como por ejemplo la capacidad de sentir, pero no sensorialmente, sino sensitivamente, cuando tienes un sentimiento o una emoción. De hecho, quisiera detenerme un poco aquí en este punto, ya que no es el habitual, el que hemos hablado quizá en otros vídeos aquí en Mindalia, hablando de los chakras o de la canalización, y hablábamos más de los sentidos físicos, pero quiero que también hablamos de ese sentido que se expresa a través de las emociones. Antes os ponía este ejemplo gráfico de el mundo energético es parecido a esas ondas de calor. Pues imaginemos que cada vez que estamos en interacción con el entorno o en interacción con otro individuo, este individuo tiene asimismo un campo energético que representa una figura de diferentes colores. O sea, si ahora estoy, por ejemplo, hablando con Manny, vosotros no lo veis, pero está aquí al otro lado mientras yo hablo, pues él tiene su campo energético. Y si yo capto su campo energético y veo los colores que tiene, eso crea una interacción con el mío. Imaginamos que yo tengo un campo energético de color preferencia verdosa y el suyo es azul, pues su azul y mi verde se van mezclando, ¿no? Y esa mezcla finalmente se traduce en una emoción, en una sensación. Así que no solo estamos en contacto energético con los individuos con los que tenemos relación directa, o sea, relación física, sino también con los que tenemos algún tipo de vínculo emocional. Es más, también tenemos relación energética con los objetos. Y no solo con los objetos, sino con las dinámicas de las situaciones. ¿Qué quiero decir? Como una empresa, por ejemplo, tiene una dinámica energética, yo puedo captarla. Cuando alguien, por ejemplo, está invirtiendo en bolsa o está invirtiendo en criptomonedas, cada moneda, cada bolsa tiene su flujo energético de subida, de bajada, ahora la energía está potente, está caliente, ahora la energía está fría.
digamos que ese órgano sensitivo es el más importante de los sentidos sutiles. Sí, también voy a hablaros de el sentido de la clarividencia, de la clariaudiencia, es decir, el equivalente visual, el equivalente auditivo, pero el clarisintiente es el más importante de todos, lo que llamamos la clarisentencia, que es nosotros podemos captar paquetes de información que nos llegan en forma de emociones. Por ejemplo, capto a alguien y dice, siento que me da mal rollo, capto como cierta hostilidad. Vale, lo que estás captando es su mundo interno lleno de hostilidad, lleno de ira, lleno de agresividad. Ese mundo interno es un polvorín. Entonces, eso es lo que estás captando. De hecho, si quieres conocer bien a alguien, pues puedes incluso decretar, decirte internamente, quiero captar ese mundo interno, quiero saber cómo siente. Y luego, además de llevarme una bocanada emocional, una impresión muy fuerte, puedo empezar a hablar en voz alta y a definir exactamente qué estoy sintiendo. Y digo, bien, siento, imaginaos que voy a hacer un ejercicio de simulación, capto la energía de alguien al que podemos decir que es oscuro. Y empiezo a sentir, siento rabia porque creo que el mundo no ha sido justo conmigo. Y de hecho me vienen imágenes de abusos, donde yo he sido abusado, mi padre me gritaba, mi madre me pegaba, las mujeres me miraban con desprecio, los hombres me miraban con asco. Entonces siento mucha rabia de toda esa injusticia que yo he recibido. Y siento tanta rabia que esa emoción opaca completamente otros sentimientos como puede ser la compasión, el deseo de igualdad, el respeto, la empatía. Esa emoción tiene tanta fuerza, está tan metida allí que consigue eclipsar todas las demás. Entonces siento que en el fondo, si empiezo a descifrar, a desglosar y a fraccionar esa emoción, sigo hablando y digo, yo realmente lo que quiero es que me reconozcan, que esas personas que me han tratado como una mierda sientan que yo realmente soy fuerte, que no soy débil. Y quiero que ellas me reconozcan y me vean por qué tuvieron que tratarme tan mal, por qué me miraron con tanto asco. Yo quiero que me reconozcan, quiero su afecto, quiero su aprecio. Entonces les voy a demostrar que soy fuerte, les voy a demostrar que soy más potente. Y entonces, como eso no he conseguido descifrarlo, lo que hago es machacar a todo el mundo. Porque todavía le quiero demostrar a esas primeras personas que yo soy importante, que yo soy digno de respeto y que soy digno de amor. Y como no he podido hacerlo, pues entonces voy pisando cuellos y voy aplastando cráneos, porque de esa manera por lo menos consigo sentirme fuerte, consigo sentirme que les estoy abofeteando a aquellos a los que en su día no pude. Cuando uno empieza a relatar en voz alta lo que ha captado del campo energético, en este caso he puesto un ejemplo muy clásico de lo que sería el campo energético de un psicópata, ¿no? Eso es lo que vas a captar, eso es lo que está detrás. Entonces, cuando tú has conseguido transmutar esa energía, transmutar esa vibración, has adquirido toda la fuerza, todo el aprendizaje, todo el trabajo vital y emocional de ese individuo. Has captado la energía. Incluso también puedes ver hacia dónde va esa persona, es decir, puedes prever, puedes predecir si se va a estrellar, si no, si tiene buenas intenciones, si no, hacia dónde va su vida, si está motivado por una venganza, por un resentimiento. Algo muy habitual, que es lo que suelo captar en promedio en todos los individuos, es una frustración latente, ¿no? De decir, quiero hacer algo, pero tengo demasiado miedo a las consecuencias de hacerlo. Me gustaría manifestar abiertamente mi deseo por ser músico, pero no me atrevo a ser músico porque pienso que puedo fracasar. Además, mi padre me miraría con malos ojos. Aparte, pienso que no ganaré dinero y por lo tanto me sentiré también rechazado y defraudado. O sea, cuando uno empieza a captar las energías de unos y otros, se da cuenta de dónde está su problema, de dónde está su bloqueo. Eso es verdaderamente la clarisentencia. Y de hecho, cuando uno mismo también está bloqueado emocionalmente, puede empezar a hacer ese ejercicio de verbalizar, verbalizar y verbalizar todo ese nudo emocional que al final no deja de ser una sensación rara que bien desglosada es un conjunto de argumentos alineados. Pero para alinearlos primero tienes que desenredarlos, tienes que ir tirando de ese hilo y reconocer honestamente qué es lo que sientes, qué es lo que quieres. ¿Sientes furia? Pues si siento furia y luego, una vez que haya salido la furia, ver qué hay después. El problema es que no me permito sentir furia porque la furia es mala. No sé. Entonces, cuando tienes un bloqueo, digamos, mental, hay una parte mental que lo que hace es actuar como una presa. Pensemos en las emociones como el agua, como el elemento agua. Entonces nosotros le ponemos presas al agua, lo que hacemos es parar el flujo. Entonces tenemos tantas presas que cuando una emoción sale, choca con otra presa.
¿Qué son esas presas? Nuestro cuerpo mental, nuestras ideas o creencias limitantes. Muchas veces es nuestro código moral el que más bloquea y reprime las emociones. No me permito sentir esto, no me permito sentir lo otro. Cuando yo voy sacando esas presas, al final lo que puedo hacer es leer la energía, tanto la mía como la ajena, de una manera literal, perfecta. La lees cuando el otro habla, cuando el otro piensa, cuando el otro siente. Incluso seguro que a muchas personas ya os pasa que sentís lo que siente otra persona que ni siquiera está físicamente. Solo que alguien está pensando en mí, alguien está en ese momento concentrado en mí. Y lo sientes, y conectas con ello, y sientes lo que esa persona siente. Sí, os puede pasar. A veces se os mezclan cosas vuestras, por supuesto, pero desde luego eso es posible. La verdadera clarisentencia precisamente tiene que ver con aprender a conectar con los campos energéticos. Y puedes conectar con el campo energético de un objeto inanimado, desde un bolso para saber si ese bolso es para ti, con tu propio ordenador, si está estropeado, puedes conectar con su campo energético y ver qué es lo que le pasa para ayudarle a resolverlo. O sea, sirve absolutamente para todo. Entonces, dentro de los sentidos sutiles, quizá es el más importante, el más definitivo, el más útil y más práctico, porque los otros, ahora vamos a hablar por supuesto de ellos, son instrumentales. Sirven para afinar un poco más. Y me explico, si yo consigo ver el mundo energético, pero no sé interpretarlo, no me sirve de mucho. Es como, pues eso, empiezo a ver luces de colores, empiezo a ver las auras, pero si no sé interpretarla, si veo una aura así, tienes una aura azul y amarilla, pero yo eso no sé qué significa. Sí, estoy viendo imágenes y veo imágenes con una nitidez perfecta, pero no sé qué significa. O escucho voces y me hablan y me dicen cosas, pero no las entiendo. Me hablan de la quinta dimensión, me hablan que es de una mercaba, me hablan que es no sé qué, y no entiendo un carajo lo que me están diciendo. Pues entonces, estos sentidos, si no van acompañados de un sentimiento, son muy difíciles de utilizar. Por eso la importancia, al igual que cuando vamos al gimnasio intentamos crecer de manera equilibrada y no estamos cada día haciendo bíceps, sino que trabajamos todos los grupos musculares de una manera más o menos ordenada, secuencial e integral, con los sentidos sutiles pasa lo mismo. Y diría, y por eso he empezado por el corazón, que ese sentido de conectar con las emociones y con los sentimientos es el más importante de todos, porque es el que te ayuda a comprender lo verdadero, a distinguirlo de lo falso, a ver un poco lo que te hace sentir cada cosa y luego aprender a pasarlo a la mente. Cuando eso se consigue pasar a la mente, pues tenemos mucha facilidad para interpretar lo que está pasando. El siguiente sentido también de los olvidados sería el de la claricognición, es decir, el equivalente del intelecto en el mundo energético. Tenemos un intelecto que, como hemos dicho, sirve para hacer operaciones filosóficas, operaciones matemáticas, para hacer razonamientos, para despejar la X, etc. Bien, pues existe un equivalente a nivel energético. O sea, tenemos un intelecto en el mundo energético. ¿Y qué hace? Leer la energía, hacer razonamientos energéticos. Entonces, como razonamiento energético, que son equivalentes a los razonamientos que se hacen en la física, cada causa tiene un efecto. Ley de causa y efecto, ¿no? Del Kybalión, tenemos ley de la correspondencia. Esto que estoy sintiendo y que estoy viendo se parece a otra cosa, ley de analogía, ley de correspondencia. Esto se parece a esto, se parece al otro, con lo cual yo puedo fácilmente resolver matemáticamente una ecuación energética si puedo ver y entender la energía. Cuando uno aprende a entender la energía, entonces puede hacer razonamientos en canalización mucho más rápidos. Es decir, que no necesito estar súper inspirado meditativamente para hacer una canalización. Puedo canalizar estando pues prácticamente dormido, distraído y voy a canalizar igual. ¿Por qué? Porque si la mente energética está abierta, está receptiva, de hecho lo que llamamos ser abierto de mente es la premisa básica para poder canalizar. Flexibilidad mental, tener una mentalidad abierta, estar libre de prejuicios. ¿Eso qué significa? Aceptar como válida cualquier propuesta que intelectualmente tenga un cierto sentido. Esto tiene que valer siempre, para todo. A todo le doy una posibilidad teórica. Y luego la examino, la analizo y la pongo a prueba. Pero primero me abro a considerarla. Cuando no hay una apertura mental, no puede haber una canalización, no puede haber realmente una auténtica intuición, no puede haber una inteligencia verdadera. Tú no puedes conectarte y hablar con los mundos sutiles si no estás abierto a cualquier información que te pueda sorprender, que pueda romper tus esquemas, que pueda chocar con tu sistema de creencias, porque si no, no te va a llegar.
O sea, necesita haber un espacio de apertura para que eso pueda entrar. Si no hay un espacio de apertura, pues tienes esas presas que impiden que la información llegue. Directamente queda bloqueada. Entonces, no sabes qué hacer con la información que te llega. ¿Por qué? Porque los surcos mentales que están creados son demasiado estrechos, demasiado rígidos y tienen demasiados filtros. Hay que aprender a extraer, a eliminar esos filtros. De lo contrario, la información no nos va a llegar. ¿Cómo se ejercita ese sentido intelectual? Lo hemos dicho, primero, vamos a intentar estar abiertos mentalmente. Segundo, vamos a hacer este ejercicio de intentar averiguar alguna cosa que no sepamos solo desde nuestro espacio interno, solo desde nuestra imaginación. Quiero saber cómo es psicológicamente tal o cual persona. No tengo nada de información, solo sé el nombre de esa persona. El primo de mi abuela de no sé qué, ¿vale? ¿Cómo podría averiguar algo sin verle, sin saber absolutamente nada? ¿Cómo lo haría? Entonces, desde ahí empiezo a razonar. Digo, vale, no tengo nada a lo que agarrarme. Entonces, dejo que mi mente se abra. ¿A qué? A la información que me va llegando, a lo que aparentemente me voy imaginando. Y eso es abrirse a la canalización. Empezar con algo de lo que no tengas nada de idea, que no tengas ningún tipo de prejuicio, que no sepas absolutamente nada. Empieza jugando con ello. Ahí poco a poco irás ejercitando ese músculo de aprender a tolerar la incertidumbre, aprender a tolerar lo que no sabes. Ya me lo estoy inventando, digo, sí, pero no te preocupes, que lo que te inventes seguirá un carril, seguirá un razonamiento, seguirá una vía, no seguirá a cualquier parte, sino que seguirá un camino de razonamiento. ¿Por qué? Porque la energía sigue al pensamiento. Mejor dicho, el pensamiento sigue la energía. Es decir, que la energía va allá donde va la atención y el pensamiento sigue a donde va esa energía. Así que todo aquello que tú pienses y razones no se alejará demasiado de la verdad. Poco a poco, a medida que vayas practicando con ese tipo de ejercicios, irás llegando a cada vez a precisiones y afinaciones mucho más precisas. Así que esa apertura mental tiene que convertirse en una manera de repensar todo el mundo, de repensar todo tu universo. Y si tuvieras que repensar toda esta vida de cero, cada concepto que te han dicho vuelve a repensarlo. Vuelve a repensar qué significa la autoestima. Vuelve a repensar qué significa el valor personal, qué significa la valentía, qué significa el miedo, qué significa la frustración, qué significa el dolor. Intenta redefinirlo todo, todo absolutamente. Olvídate de los conceptos que ya conoces y empieza a intentar ver los conceptos. Cuando consigas ver los conceptos, te des cuenta que la frustración es una energía que va en esta dirección, que quiere avanzar y se encuentra con un obstáculo y que intenta y no puede. Eso es la frustración. Simplemente verás que son códigos energéticos muy sencillos. Y el miedo simplemente es el recuerdo de un castigo. Cuando yo he sido castigado, he recibido una energía violenta contra mí, tengo ese registro y tengo miedo a repetirlo. Eso es lo que me hace sentir miedo. El sentimiento de miedo siempre tiene como referencia una agresión previa, un dolor previo. Entonces, cuando aprendas a repensarlo todo, verás que canalizas prácticamente sin darte cuenta, que toda la información cae perfectamente. Vayamos entonces a los sentidos sutiles, los clásicos, los conocidos, los equivalentes. La vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Todos ellos, como hemos dicho, tienen su equivalente para captar el mundo energético. ¿Cómo los vas a ejercitar? Pues de hecho, de una manera muy parecida a cómo ejercitas los sentidos físicos. Es decir, si tú quieres ejercitar la vista, ¿qué haces? Pues intentas observar objetos que tienes cerca, objetos que tienes un poco más lejos y luego objetos que están muy alejados. De esa manera vas haciendo el zoom y vas alejándote, vas acercándote, luego cierras los ojos, ahora desenfoco la vista, ahora la acerco. Bien, pues en el mundo energético va a ser algo parecido. Imagina un objeto, el que sea, de hecho la mejor manera es, si te cuesta visualizarlo, recuerda un objeto, recuerda una foto, recuerda algo que sea fácil de evocar visualmente y aléjalo, acércalo, haz que rote, haz que se mueva de un lugar a otro, hazlo subir, hazlo bajar, muévelo y luego con ese objeto, ¿qué vas a hacer? Visualiza cómo o imagina cómo lo tocas, cómo lo manipulas. Y de hecho, lo interesante sería que manipularas diferentes objetos que tengan diferentes tamaños y diferentes tactos. No es lo mismo el tamaño de una piña que de unos piñones, que el tamaño o el tacto que puede tener una naranja, primero con la cáscara, luego sin la cáscara, luego con el limón, luego esa naranja imaginas o visualizas que te la comes e intentas captar el sabor, intentas captar el olor, esa humedad. O sea, básicamente, cuando nosotros en nuestro mundo interno
simulamos y atencionamos constantemente qué es lo que pasaría si estuviera, pues eso, masticando una manzana o mordiendo una naranja o viéndola o tocándola o escuchando su tacto si la estoy golpeando, cuando empiezo a reproducir una experiencia sensorial en mi mundo interno, lo que estoy haciendo es incrementar mi registro. Seguramente algunos de vosotros habréis visto o leído ese libro que se llamaba El perfume y una película que también se llama El perfume, donde el protagonista tenía un sentido del olfato extraordinario y lo que hacía era replegarse en su mundo interno y crear una especie de biblioteca con un registro de todos los olores que había él captado a lo largo de su vida. Y luego iba saltando de uno al otro, captando los matices, recreándolos y visualizaba cómo los clasificaba en una especie de biblioteca enorme. Pues algo parecido es lo que hay que hacer a nivel visual, a nivel auditivo, o sea, tengo que ser capaz en un momento dado de leer un texto o visualizar que leo un texto con la voz de cualquier persona a la que he conocido, poniendo su tono de voz, poniendo su tono cuando está contento, cuando está triste, cuando está enfadado, cuando se ríe. Cuando uno empieza fácilmente a reproducir tonos de voz de otras personas, o empiezas a reproducir pistas de sonido en tu cabeza, o empiezas a reproducir sonidos, por ejemplo, del mar, de los pájaros cantando, de los grillos, cuando eres capaz de reproducir esos sonidos dentro de tuyo, poco a poco vas incrementando tu registro. Al igual que hacía el personaje del perfume, película y novela que recomiendo, aunque es un poco escabrosa, pero al igual que hacía ese personaje, tenemos que incrementar nuestro registro. ¿Por qué es importante tener un gran registro? Porque entonces, cuando tú empiezas a recibir información de los mundos sutiles, porque la estás recibiendo ahora mismo y sin parar, tus sentidos psíquicos estarán activos y poco a poco irán recibiendo. Es decir, cuando yo me acostumbro a sentir cualquier cosa que hay dentro de mí, a sentir los sentidos físicos a nivel sutil, cuando me acostumbro a sentir la información, no solo a verla, sino también a sentirla. Hay un momento en el que yo estoy receptivo a esa información, que realmente la puedo llegar a registrar. O sea, básicamente, si yo estoy con los ojos cerrados, no puedo captar información visual. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aprender a abrirlos. Nuestros sentidos físicos, porque funcionan, porque están abiertos a la información sensorial. Si no estuvieran abiertos, habría que poco a poco ir amplificándolos. De hecho, por ejemplo, en la mayoría de los casos, el sentido del olfato solemos tenerlo más infradesarrollado que el sentido de la vista. Lo usamos menos, a lo que nos dediquemos a perfumes y demás, no lo tenemos tan desarrollado. Entonces, ¿qué haríamos para potenciarlo? Pues oler más. Si nos dedicamos a oler, estamos, especialmente el día que vayáis a un buffet libre, donde tenéis un catálogo de sabores y de comidas recién hechas muy amplio y muy variado, pues ahí vamos a olfatear sin parar. O entráis en una panadería y tenéis ese olor del pan recién hecho o de las pastas y demás, y vamos intentando captar, diferenciar uno tras otro. Eso lo que hace es amplificar nuestra sensibilidad. Cuanto más sensibles y sensitivos somos, más captamos esa información del mundo invisible. Siempre está allí, siempre la estamos captando. Lo que pasa es que los sentidos físicos tienen tanta potencia, tienen tanta fuerza, los tenemos tan adiestrados y tan entrenados que opacan a los otros. Como en el ejemplo del psicópata, donde su rabia, su ira, ciega y le impide captar todo lo demás. Pues aquí tenemos que hacer lo mismo. Tengo que aprender a captar cosas que ya sé captar, pero normalmente no hago. De hecho, pues lo mismo, la energía se puede llegar a ver. Y a veces ponemos, o he explicado alguna vez, quizá no aquí, pero el ejercicio de ver el aura, ¿no? Miras tu mano, te quedas concentrado en tu mano, la proyectas sobre una pared blanca y te fijas en los espacios que se generan entre los diferentes dedos. Y cuando llevas un rato mirando en el espacio de los dedos, primero te fijas en un pequeño y ligero contorno blanquecino que hay alrededor de tus dedos. Luego vas mirando de reojo desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta allí, vas mirando los diferentes lados entre dedos y hay un momento que empiezas a ver luces de colores. Y esas luces de colores siempre han estado allí, simplemente que no las veías porque no tienes la mirada adiestrada para verlas. A veces las puedes ver en otra persona, las puedes ver proyectadas sobre una pared de colores, la puedes ver sobre el suelo. Cuando te acostumbras a ver las auras, entonces miras una pared y empiezas a ver como una especie de nube negra que se va moviendo por aquí y por allá, como cuando pones los mapas de calor o incluso cuando hace mucho calor que aparentemente hay como algo vaporoso sobre el ambiente. Pues empiezas a darte cuenta de que eso ha estado siempre, que allá donde mires están como esos flujos de energía.
Eso es ese mundo invisible. Siempre ha estado allí y ese mundo se puede oler, se puede ver, se puede olfatear, se puede degustar, se puede palpar, se puede tocar. De hecho, haced el ejercicio cuando tengáis un poco de entrenamiento de, vale, traigo a tal persona, quiero captar el cuerpo energético de menganito o de fulanito y voy a tocar su energía, voy a oler su energía, voy a escuchar su energía, a ver cómo suena. Si esto fue una melodía, ¿cómo suena? ¿Qué ritmo tiene? ¿Es un ritmo reggaetonero? ¿Es un ritmo de música clásica? ¿Es una sinfonía de Beethoven o de Vivaldi o de Chopin? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué es lo que veo? Y voy a jugar. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Qué cosas estoy captando? Insisto que este ejercicio siempre va a generar mezclas entre lo que tiene esa persona por sí solo y lo que te genera a ti al conectar con ellos. Es decir, que no tiene por qué ser una percepción pura. Por eso después tenemos que ordenarlo, porque, insisto, nuestros campos energéticos al vincularse, al fusionarse, se mezclan. Y al mezclarse no podemos separar fácilmente lo que era originario del otro y lo que es mío. Por eso digo, uy, es que este me da mal rollo. Y bueno, a lo mejor te da miedo por alguna cuestión tuya, que tampoco es totalmente fiable el que me siento mal, por lo tanto él es malo. No, no es tan literal. Por eso tenemos que descifrarlo. Pero insisto, cuando aprendemos a vincularnos con el entorno, a vincularnos con los demás y a intentar traducir esa información sensitiva que tenemos, poco a poco vamos desarrollando una destreza brutal para poder captar a los demás y poder captar información de los mundos sutiles. Es más, cuando tú quieras conectar con tu yo superior o quieras conectar con un maestro ascendido, con lo que sea, te va a poder pasar información a super velocidad, porque para ellos es mucho más fácil pasártela en bloques de información emocional que no mandarte un relato en forma de imágenes, que es mucho más críptico, que es mucho más complicado y les resulta muy difícil pasártelo en imágenes para que tú las entiendas. Así que es mucho más rápido, de hecho es el método que utilizo siempre. Quiero información, pasádmela en bloque emocional o en bloque en información energética. Son como 3 pistas de colores, 3 mierdas y vale, ya lo he entendido. En 2 segundos me lo han explicado, no necesito muchas explicaciones. Si tienes que explicarme un relato de 1 hora en registros acásicos con imágenes larguísimas, voy a hacerme un lío con la interpretación. Y digo, ¿y ese águila que se posaba sobre un huevo cóndor? Y a Freud a ver qué cojones significaba, porque seguro que es un deseo sexual reprimido o alguna mierda de esta. Entonces, lo principal es, vamos a aprender a simplificar la información, a llevarlo a los códigos mentales más básicos, y entonces todo lo que capte del mundo energético, veremos que es muy, pero que muy fácil de interpretar. Está chupado. Lo único que necesitamos es mucha práctica, mucha apertura mental, mucha apertura de corazón para acostumbrarnos a recibir energía, a no tener miedo a sentirnos abrumados por la energía, porque es lo más maravilloso que hay, y sobre todo a darnos cuenta de que cuando recibimos información o energía del exterior, esa energía, aunque esté sucia, puede ser aprovechada a nuestro favor. Así que no hay energía mala. Toda energía es buena si sabemos transformarla y transmutarla.